No lo crea, él es Ángel Rafael, un poco con un abuluk, pero bueno, él es Ángel. Buenos días, Jorge. Buenos días. Muchas cosas que se quedaron en el tintero, pero el pasado miércoles se cumplieron 100 años del natalicio de Marco Antonio Muñoz Tumbo, gobernador de Veracruz, el último jalapeño que ha sido gobernador, y es un hombre sumamente importante en la historia del estado de Veracruz, porque es el primer gobernador que logra cumplir los 6 años como gobernador. Veracruz había cambiado su periodo de 4 años a 6, y el primer gobernador de 6 años es Ruiz Cortines, pero como se lo jalan Es natalicio, ¿verdad? Natalicio, sí, se lo jalan a gobernación, viene Ángel Carvajal y termina su mandato de Ruiz Cortines, y Marco Antonio Muñoz Tumbor es el que va a cumplir el primer sexenio como gobernador. Este es un gobernador extraordinariamente fascinante. Es el único veracruzano que, si tú le escarbas en su biografía, sus tatarabuelos ya estaban gobernando Veracruz en la intendencia de Veracruz hacia finales del siglo XVIII. Landero y Telmo es un español que es enviado por Carlos IV, viene a la Nueva España y trabaja en el gobierno de la intendencia de Veracruz. Tiene un abuelo que también es gobernador, Landero y Cos. Tiene varios tíos que también fueron gobernadores en el siglo XIX, y Marco Antonio Muñoz Tumbo es un hombre que nace en Jalapa el 6 de agosto de 1914. En el país estamos en plena Primera Guerra Mundial, Veracruz está ocupado por los Estados Unidos, y es un hombre que estudia en el centro de Jalapa, en una escuela muy famosa de las Hermanas Ramos. Ahí coincide como estudiante de primaria y de banquillo con otro veracruzano ilustre y jalapeño coatepecano, como lo fue Justo Fernández López. Esto es muy importante porque hicieron una dinámica muy interesante en la amistad, uno como político y el otro como empresario. Y bueno, Marco Antonio Muñoz Tumbor tiene es abogado, estudia en el Colegio Preparatorio de Jalapa, es maestro a los 21 años y tiene toda una trayectoria administrativa en varios puestos en el gobierno del Estado y en el gobierno de la República, y finalmente de 1950 al 56 va a ser el gobernador de Veracruz, y en su gobierno cada 5 días se construía una escuela en el estado de Veracruz. Su obra creadora de escuelas no tiene comparable, ¿no? Y uno se da cuenta en Jalapa, la Calosa Carrillo, la Marco Antonio Muñoz, la Experimental, un montón de escuelas, y que funda el Instituto de Pensiones del Estado, con una visión muy interesante, porque está pensando en los trabajadores, en el futuro de los trabajadores, y qué pena que la clase política haya hecho del IPE una cueva de Ali Baba y sus 40 ladrones. Nadie, solamente José Luis Lobato Campos estuvo en la cárcel allá en los años 80 por hacer malos manejos. Ni siquiera lo saqueó como lo hicieron el actual gobernador y el anterior. No, Lobato hizo una pecata minuta. Pero bueno, la obra de Marco Antonio Muñoz es muy grande, es muy interesante, la tenemos que conocer. La editorial Ánimas, que dirige Rodrigo Fernández Chedraui, tiene una biografía muy interesante de Marco Antonio Muñoz Tumbo, y que es un gobernante que, a pesar de tener un linaje de tradición como gobernante en este estado, dejó de ser gobernador y hubo la posibilidad de ser presidente de la República. Ya no se le dio, pero fue un hombre muy sencillo, un hombre que tú lo veías que ya jubilado, venía en taxi a Jalapa, andaba en coche, caminando, saludando. Era un hombre tremendamente sencillo. Ojalá que los actuales gobernantes de Veracruz se fijen en este hombre
Y él no necesitaba traer 4 suburbas llenas de guaruras, de guardaespaldas, helicópteros, motociclistas. Yo no sé de qué se esconden esos señores, pero don Marco Antonio era un hombre sencillo, iba a la parroquia, saludaba a todo el mundo, a sus viejos amigos. Y bueno, aquí se me estaba pasando que siendo gobernador de Veracruz, su gran aliado fue Justo Fernández, que era íntimo amigo del presidente López Mateos, ¿no? Y a través de la Junta de Mejoras, Justo Fernández bajó millones y millones de recursos para Veracruz. Y una vez que el gobierno federal les prestó el recurso y que lo pagaron puntualmente, que es interesante, López Mateos dijo, no muchachos, ocúpenlo para más obras de Veracruz. No se robaron el dinero como los actuales gobernantes. A mí hasta se pone la piel de gallina, porque imagínate que el presidente de la República, a tu amigo Justo Fernández, corte, le dé el recurso, a ver, para Veracruz lo que quieran. Claro. Y que Justo Fernández y Marco Antonio Muñoz al año le dicen, señor presidente, aquí está lo prestado, ¿no? Así y es. Que, no, y ya entonces el presidente López Mateos ve el gesto de honestidad tanto del empresario como del político. Dice, no señores, sigan ocupando el dinero para beneficiar a Veracruz. Se pavimenta la avenida Jalapa, la avenida 20 de noviembre, que es la mejor pavimentada. Es la mejor obra hidráulica que tenemos en Jalapa, es la 20 de noviembre. ¿Sí? Y son con esos recursos de la honestidad valiente de Marco Antonio Muñoz y de Justo Fernández. Entonces, qué pena que este 6 de agosto ni una corona le llevaron a Marco Antonio en su monumento aquí en Los Berros. Qué raro que a los gobernantes de Veracruz en esta reforma del IPE se les haya olvidado a su fundador. Yo escribí unas cuantas cuartillas. A mí me emociona la obra y vida de Marco Antonio Muñoz Pombo, porque es un hombre honesto, es un veracruzano, que uno puede decir, bueno, sí, no todos los políticos son corruptos, sino también hay políticos como Marco Antonio Muñoz Pombo, fue honesto, que se le recuerda en Veracruz con mucho cariño. Bueno, pues muchas felicidades, bueno, y también para toda su familia que por ahí debe de Sí, tener no, descendientes. todavía Paco, uno de sus hijos, es el director de la televisión de TV Azteca en Veracruz. Francisco Muñoz, un chavo de mi edad, que también ha tenido muchas participaciones en la política de Veracruz desde el gobierno de Patricio Chirinos, un hombre también austero, amigable, muy trabajador. Paco, y desde aquí un saludo y que siga conservando el linaje de la honestidad y del trabajo, no solamente de su papá, sino de sus tatarabuelos y de toda esta familia que desde 1780 ya la encontramos en Veracruz, siendo parte del gobierno de la intendencia en Veracruz, pues el estado de Veracruz. Pero hubo un presidente. Sí, mañana se cumplen 40 años del que el presidente Richard Nixon presenta su renuncia. Richard Nixon es el presidente, también se le conocía como Ricardito Mentiroso. Siempre fue muy pillo. Yo estuve en su biblioteca en Yovalina, California, en una estancia académica, donde conocí la vida y obra de este presidente, que fue presidente de Estados Unidos del 68 al 74, fue votado 2 veces, fue vicepresidente con Eisenhower y estando en plena campaña, en la campaña para reelegirse, se le ocurre espiar al Partido Demócrata y una nota así pequeñita logra derribar al presidente de Estados Unidos. Y bueno, el Congreso de Estados Unidos lo iba a destituir por haber espiado. Aquí en México hacen estas cosas y peores y no pasa nada. Aquí entre más corruptos sea el presidente o los candidatos, les premian. Entonces Richard Nixon no tuvo otra opción que decir renuncio al cargo de presidente de la República, pues sí, para no pasar la vergüenza que el Congreso lo hubiera corrido, ¿no? Así es. Y yo creo que si tanto imitamos a los Estados Unidos en muchas cosas, pues también había que imitarlo. El honradez. La honradez, entonces el presidente Nixon. Y después 20 años duró el presidente Richard Nixon. Él muere en abril del 94. Fue un extraordinario político. Él para acabar con la guerra de Vietnam hizo una cosa muy, muy interesante.
salió con China y con la Unión Soviética. Los vio a visitar, hicieron intercambios económicos y políticos, y ahí se arregla la guerra de Vietnam. Uy, qué interesante saber de esto. Oiga, pues, Ángel, ¿algo que agregar? No, pues que tengan un feliz fin de semana. Pues bueno, igualmente nosotros, de parte de sus amigos de Proyecto Brújula, les deseamos un bonito fin de semana.